Restricciones regulatorias al uso de marcas. ¿Cumplen su objetivo? ¿Quién compensa a sus titulares por la pérdida de valor? Mirta Hurtado, General Counsel Brand and Marketing Properties, Licensing and Anti-Counterfeiting en Nestlé, Suiza. Maricruz Villanea, Managing Partner de Ideas Trademark and Patents, Costa Rica. Luis Cudo, Socio Director de Cudo y Niño de Rivera Abogados, SC, México. Moderadora, Jacqueline Moró, Socia Fundadora de Moró González y Asociados, Venezuela. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Comité Ejecutivo por la invitación a moderar este panel y a todos ustedes los que están acá presentes. Hoy vamos a conversar en los próximos minutos un tema que actualmente está siendo muy importante, sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica, porque recientemente se empiezan a incorporar distintas leyes que vienen a imponer la obligación de incorporar señalización al etiquetado de ciertos alimentos. Cuando hablamos de señalización, quizás la mayoría ya conocemos estos octágonos negros que empezamos a ver en los empaques de determinados productos y estos alimentos que estén relacionados con gran cantidad de azúcares, de sodios y que vengan a afectar la salud del consumidor. Igualmente se está evitando el uso de personajes o caricaturas en los empaques y peor aún, la publicidad en los empaques de estos alimentos. ¿Qué pretenden estos entes regulatorios? Se habla de atacar o de controlar lo que generalmente han denominado las enfermedades no contagiosas, y en estas enfermedades puede ser la obesidad, la diabetes, la hipertensión, porque vienen a representar un problema tanto social como económico en las economías mundiales. En los próximos minutos, este panel que tengo extraordinario y que me acompaña en la tarde de hoy, van a hablar de cuál ha sido ese impacto de estas restricciones desde el punto de vista del consumidor, de la empresa, cuál es la visión contable y financiera que este tipo de restricciones están impactando. Definitivamente se está generando confusión en el consumidor al momento de adquirir el producto. ¿Qué está pasando en México con este tipo de restricciones? Le doy la cordial bienvenida a Maricruz Villanea, quien va a hacer una introducción y nos va a llevar a los antecedentes de estas regulacionnes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir después de almuerzo y en horas de almuerzo. Yo les voy a hablar un poquito de la creciente ola que ha habido en América Latina y la incorrecta percepción sanitaria que hay hacia las marcas como culpable de todas estas enfermedades. El origen realmente de lo que se le llama el plain packing o el paquete limpio empieza en 1976 en Carrefour y empieza con una idea de austeridad. Esa es la primera vez que se empieza a escuchar un poquito acerca del tema y es totalmente en otro concepto, es un concepto más de que eran productos más austeros y se da durante un tiempo una ola en Francia y una tendencia a vender y a comprar estos productos. Es hasta 1990 que la Organización Mundial de la Salud empieza a hablar de todas estas enfermedades NCDs, por sus siglas en inglés, que son Non-Communicable Disease, o sea, las enfermedades que no son transmisibles de persona a persona, y de los factores de riesgo que tienen estas enfermedades, que como bien dijo Jackie, que son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que todas estas enfermedades vienen a darse por factores de riesgo como el consumo de tabaco, el alcohol, la dieta, el sedentarismo y en general los modos de vida que tenemos.
los gobiernos cuando intentan empezar a regular y a tratar de disminuir la carga que implican todas estas enfermedades para los sistemas de salud, empiezan a hacer, a mi criterio, una percepción errónea entre salud y marcas. El fundamento principal de las restricciones marcarias es que la salud está relacionada con las marcas. En 1990, que empieza todo el tema con el tabaco, la Organización Mundial de la Salud, en una reunión en Australia, inclusive dice, dada la importancia que tiene el empaque para la venta y consumo de tabaco. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que no es por el empaque que la gente compra el tabaco. El tabaco es adictivo, hace sentir bien a la gente, hay gente que lo consume porque deja de comer, 1000 razones más por la cual la gente consume tabaco que no tiene que ver con las marcas. Este tipo de enfermedades viene de diferentes factores, como les decía anteriormente, y sobre todo por las costumbres de la gente, la manera en que se alimentan, la falta de ejercicio y un montón de cosas más. La salud, estamos claros que es un tema fundamental, pero hay que diferenciarla de las marcas. La salud y las marcas, no sé en qué momento llegaron a relacionarlas y cada vez más han sido, o se ha querido decir que las marcas son las culpables de los problemas de salud. Todo empieza con el tabaco. La industria tabacalera ha estado a la vanguardia de estas restricciones durante muchos años. Aquí podemos ver cómo empezaron con pequeñas alertas en los empaques y cada vez más fueron desapareciendo la marca, hasta que aquí está el ejemplo de cómo se veía la cajetilla de cigarros hace unos 25 años y cómo se ve ahora, sin marca prácticamente, sin logo, sin distinción. ¿Y qué ha sido la consecuencia más grande de esto? Se ha dado contrabando, se ha dado falsificación y al haber tanta falsificación y tanto contrabando, ya no hay una regulación en el producto que está en la calle. Entonces todos estos productos no están cumpliendo con la toxicología o los ingredientes necesarios. Entonces están tratando por un lado de solucionar un tema, pero al final la estamos empeorando porque esos cigarrillos ya no están siendo regulados y aún son peores de lo que eran anteriormente. Estas regulaciones que bien empiezan con el tabaco han ido aumentando y aumentando cada vez más, sobre todo en América Latina. En la industria de las bebidas, se han implementado, de las bebidas y las cosas azucaradas en países como México, Argentina, Uruguay, Chile, República Dominicana, y están en discusión en muchos más países, han venido cada vez introduciendo más medidas y más medidas. En varios de los países, como vemos acá, los paquetes cada vez tienen más sellos, cada vez se van imponiendo más sellos y van quitándole cada vez más espacio a la distinción y a la marca, a los diseños y poniendo todos estos sellos de alto en azúcar, alto en grasa, alto en sodio. Cada día es más grande el sello y menos la distinción del producto. En Chile y en México también se prohibió el uso de caricaturas para distinguir productos altos en azúcar, como lo vemos acá. Así se ve en la primera foto el elefantito Melvin, que todos crecimos con él en mi país, y así se ve acá en México, ya lo eliminaron del empaque. Otro ejemplo que ha sido bastante controversial, creo que en Chile sobre todo hubo muchísimos problemas, el Kinder Sorpresa, que para mí fue toda la niñez de mis hijas que querían el Kinder Sorpresa en la caja del supermercado y el berrinche por el juguetito. Ya es satanizado en muchos países el consumo de este juguetito con el chocolate. Así es como se ve en el resto de los países. Los pingüinos también, ya no existe el pingüino, los pingüinitos son sin pingüino ahora.
creo que es importante que las autoridades entiendan que el problema principal de las enfermedades no transmisibles no son las marcas, sino el costo y la educación que se le da a la población. Lo que se debería fomentar es crear y promover opciones de alimentos y bebidas nutritivas que cumplan con lo que se necesita en la población y evitar que la gente consuma exceso de cosas, pero el approach que se ha hecho no ha sido el correcto, porque lo que se quiere es disincentivar a los niños, pero son los padres los que realmente compran el producto. Entonces, por un lado dicen, ok, le prohíbo, quiero quitarle las caricaturas para que los niños no les atraiga el exceso de azúcar, pero los llenan de sellos que los niños no entienden. Entonces, ahí hay siempre una confusión entre consumidor y comprador. El aumento de los costos de la comida saludable es el mayor problema que hay, no las marcas o la manera en la que se vende la comida con azúcar, con grasa o las bebidas. Inclusive esto ha llegado a beneficiar industrias que toda la vida han estado satanizadas por ser dañinas, lo que siempre, tal vez desde que estábamos pequeños se nos decía eso no, porque ahora todo es malo. Entonces ya lo que era muy, muy, muy malo ya entró entre el paquete común de todo es malo, todo genera enfermedades. A mi criterio, y los que me conocen saben que soy bastante necia con la salud y esas cosas, a mi criterio tiene que haber opciones y todo podría ser consumible con una medida de educación y de saber qué consumimos y qué no consumimos. La fórmula de bebé también está siendo en países como República Dominicana muy reglamentada. La normativa en torno a los preparados para lactantes estos productos tienen que cumplir con muchas regulaciones en República Dominicana, ya no les permiten, por ejemplo, hacer comparaciones con la leche materna, enunciar que tienen ciertas calidades, más proteína, menos grasa, ese tipo de cosas las han ido prohibiendo. También prohibieron las caricaturas, que también es una cosa absurda porque el bebé de 0 a 2 años no es el que va a ir a comprar la fórmula. Hay muchos criterios, yo sé, con respecto a amamantar. Mi hija mayor era alérgica y tomó fórmula y puedo decir que salió bastante bien. Entonces, no estoy precisamente de acuerdo y mucho menos en pensar que es el uso del osito o la marca lo que viene a decir a dañar o a hacer que un niño crezca con salud o sin salud. En países como Kenia, inclusive se está prohibiendo el uso de, nosotros le decimos chupetes o no sé cómo les dicen los demás, de chupones y biberones. Yo me pregunto, ¿qué pasa con la gente que no puede amamantar? Le están quitando su capacidad de decidir, quiero esta fórmula, de informarme, de tener el conocimiento y la información de lo que está comprando o la mejor opción en el mercado. ¿Funciona? Es la gran pregunta que creo que se hace la mayoría de la gente. La INTA, el Comité de Brand Restriction de la INTA hizo en el 2021 un estudio con los Gen Z y los Millennials para averiguar un poco de su opinión y lo que está pasando con respecto a esto. Y estos fueron como las principales cosas que salieron de esta encuesta. Las marcas facilitan la decisión de compra, las marcas representan la calidad y la confianza que necesita el consumidor. 7 de cada 10 consumidores confían en las marcas, mientras que 4 de 10 confían en los gobiernos, más en los nuestros, ¿verdad? Estudios han demostrado que el uso de sellos de seguridad, cuando los sellos de seguridad empiezan, todos estos de alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasa, alto en todo, cuando empiezan
se ha demostrado que el primer año hubo como un wow de la gente, como que la gente empezó como a preocuparse, a ver más, pero conforme va pasando el tiempo y cada vez todo es prohibido o no es saludable, llegan al punto que hasta más del 60% de los productos en un supermercado tienen sellos. Entonces, al final de cuentas, la gente ya se acostumbró a ver el sello y el sello ya pasó a segundo plano. En el 2021, también ACIPI hizo un estudio, hizo un position paper al respecto, solicitándole a los gobiernos a normar con el apego a los principios de proporcionalidad y racionalidad en tema de medidas sanitarias. O sea, que no solo pensaran en las medidas sanitarias, sino también en el derecho de las empresas y los derechos de propiedad intelectual que les estaban quitando. Como conclusiones, las regulaciones de brand restriction han aumentado en la última década, dejando un impacto negativo en las industrias y en los consumidores. No hay ningún estudio científico donde se diga, sí, efectivamente las restricciones al uso de marcas han disminuido los problemas con las enfermedades. No hay ningún estudio y tampoco hay un estudio que compruebe que se ha dejado de consumir esto. Por el contrario, cada vez todos los promotores de este tipo de iniciativas van poniendo más y más. Hay proyectos de ley que inclusive quieren prohibir el uso de marcas en los juegos que juegan los chiquitos, el Nintendo, esas cosas, los videojuegos. Entonces, cada vez quieren abarcar más sectores porque no está dando resultado. No hay un diálogo, creo que es otro gran problema que está pasando, no hay un diálogo entre autoridad y consumidor para llegar a un acuerdo, una posición intermedia donde le den la posibilidad a las empresas de buscar un in-between. Hay claramente una violación de los derechos de propiedad intelectual y una pérdida de estas marcas valiosas. ¿Qué pasa en los países, por ejemplo, como México, que el uso de la marca es obligatoria? ¿Qué va a pasar con el Tigretón y Melvin y el Osito de Bimbo y todos estos en 15, 20 años, cuando ya desapareció? También hay, como les decía anteriormente, esta contradicción entre que la autoridad confunde el comprador versus el consumidor, porque la realidad es que las que vamos al supermercado somos las mamás o los papás, no los chiquitos. O sea, esa decisión de compra sería más asertiva si educaran a las familias para comprar lo correcto. Estuve leyendo hace un tiempo un artículo que me pareció increíble, que se habla de que acá en México se dice que la Coca-Cola o la Pepsi es la leche de los pobres. ¿Por qué? Porque el litro de Coca-Cola o de Pepsi vale muchísimo menos que el litro de leche. Entonces, la solución debería de ser, bajémosle impuestos, subvencionemos la leche para que más gente la tenga asequible, no castiguemos a la marca, no la eliminemos por ese sentido. Y las medidas como los paquetes en blanco y las restricciones a las marcas no protegen al consumidor. Por el contrario, le están afectando su poder de decisión y de distinguir en el supermercado qué están comprando y de qué compañía viene y de qué no. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Maricruz. Bueno, a continuación, Mirta Hurtado, su presentación, y yo le voy a dejar dos preguntas a Mirta en el aire para el desarrollo de su presentación. Vayan haciendo las preguntas a Maricruz, que al final vamos a tener unos minutos para eso, y es que Mirta nos cuente su experiencia sobre la implementación de estas medidas que conversaba Maricruz, cómo están siendo implementadas, si efectivamente existe ese riesgo de confusión con este cambio de empaques hoy en día en los productos y cómo la empresa empieza a reinventarse al final, ¿no? Estamos viendo que, sobre todo en México, por lo menos en mi país, este tipo de regulaciones no existe y por eso a mí me impacta ver el empaque sin el personaje, al día de hoy lo sigo viendo, pero cómo hay empresas que he visto que
tienen que eliminar la marca, tienen que llenarlo de señalizaciones y empiezan en el mismo producto como a incorporar la marca internamente, ¿no? Hablábamos hace rato de que la rebanada del pan Bimbo está incorporando a la imagen, al personaje dentro del pan. Bienvenida, Mirta. Muchas gracias. Antes de comenzar la exposición, quisiera advertir a la audiencia que el español no es mi idioma natural y a veces me pasa que me confundo, les pido paciencia y comprensión, pero trataré de hacer lo mejor posible, como siempre, cuando me invitan aquí a CIPI a compartir con ustedes. Como bien lo dijo Jackie, quisiera compartir con ustedes un par de reflexiones con lo que se da en el ámbito de restricciones de marcas, en particular, naturalmente, en Latinoamérica, porque aquí estamos y queremos hablar de eso. Hablaré un poquito de México, un caso más específico, porque aquí nuestra empresa también ha estado involucrada en ciertos litigios y tenemos amparos pendientes ante la Corte Suprema. Bueno, para comenzar un poquito, y ya no quiero repetir mucho en detalle lo que dijo ni Jackie en su introducción, ni ahorita mismo Maricruz, que fue súper claro, pero sí me parece importante una vez más recordar el contexto. Realmente tenemos un conflicto entre la política de salud y los intereses de titulares de marca. Eso queda muy claro y creo que Maricruz lo explicó bastante bien. Ahora, tenemos una parte desde hace muchas décadas, justamente regulaciones de salud, y digo regulaciones porque mayormente en muchos países se da que no se dan a nivel de ley, sino que se pasa por la vía de la autoridad sanitaria y que en muchos casos también pasan desapercibidas porque comienzan con pocos cambios. Eso fue el caso, por ejemplo, de lo que pasó en los empaques de medicamentos, donde todo se hizo en base a la autoridad sanitaria y en realidad los titulares de marcas recién se dieron cuenta, después de mucho tiempo, que se estaba comenzando a limitar el uso de ciertas marcas, porque en realidad lo que se trata de hacer siempre como empresa farmacéutica es cumplir con todos los reglamentos. Entonces, cuando no pasan como ley, pero pasan como reglamento, es mucho más difícil detectarlos. Pero en general, sí, es cierto, los gobiernos están tratando de poner en pie, de implementar leyes, reglamentos para promover una elección más saludable para los consumidores. Ahora, ya lo hemos visto, se están limitando los derechos de los propietarios de marcas en los empaques, aquí sobre todo en México y en Chile, no solo la utilización de personajes, pero también la publicidad. Y que creo que es una de las cosas que nos olvidamos que tiene el mayor impacto, porque si bien es cierto que la decisión en el supermercado no se hace por los niños, la publicidad sí está en muchos casos dirigida a ellos. Y eso hay que ser muy claros, creo que no hay que mentirse tampoco que existe esto como herramienta de marketeo, que tiene su razón de ser y su valía seguramente. Ahora, por ejemplo, empresas como Nestlé ya tienen un commitment global, justamente ya no dirigir publicidad para ciertos productos, que pueden ser altos en azúcar o en grasa, por ejemplo, o calóricas en general, a ciertas edades, para justamente limitar primeramente esa exposición en ese periodo de la niñez y además también para acercar las posiciones entre lo que se quiere alcanzar a nivel de salud y lo que nosotros creemos que puede ser una dieta saludable, que puede permitir justamente también de vez en cuando comer un producto que quizás sea lo que nosotros llamamos indulgence product, ¿no? Bueno, después, evidentemente, siempre estas regulaciones tratan de proteger al consumidor, decir que tome decisiones informadas al momento de seleccionar los productos. Y vamos a ver que justamente en el caso de lo que se implementó en Chile y en México, pues se creó más confusión que otra cosa, no solo en el consumidor, pero hasta en los profesionales de salud, por ejemplo. Aquí no tengo que explicar de por qué el propietario de una marca tiene un derecho legítimo y creo que tampoco voy a explicarles el derecho adquirido y cuáles son las restricciones y cómo deben ser, pero creo que queda claro que todas las medidas que se están tomando tienen un impacto directo. Ahora, creo que queda claro que sigue habiendo un desafío entre cómo alcanzar una mejor salud, sobre todo cuando vemos que, por ejemplo, en Chile, hace un par de años, el 34% de los niños eran obesos. Son números alarmantes y creo que todos tenemos interés de que el futuro sea diferente para todos. Entonces, creo que tenemos que seguir buscando medidas, pero de una manera que también justamente se salvaguarden los derechos de los titulares de marcas, por ejemplo, y sobre todo también lo que nos olvidamos, que es la protección de la competencia en el mercado, que también es un elemento muy, muy importante.
Bueno, y para terminar lo que es el contexto de este conflicto, las soluciones tienen que ser también armonizadas. Ahora, como en muchos campos vemos que porque no tenemos a nivel, digamos, regional, ni siquiera una armonización, estamos como consumidores confrontados con reglamentos y con la implementación muy diferente. Entonces, según país, el sello que se le otorga a un producto puede ser muy diferente. Así uno esté ingiriendo el mismo producto. Y eso nos lleva a otro tipo de confusión. Por ejemplo, aquí en México, yo pasé unos días con el negocio mexicano de Nestlé aquí y me di cuenta haciendo una visita de mercados que aquí hay mucho producto importado. Y los productos importados tienen otra composición que el producto local. Pero llevan ahora obligadamente los sellos, pero llevamos a sellos diferentes según, evidentemente, los ingredientes que lleva el producto. Entonces, no queda muy claro cómo comparamos y qué sellos estamos viendo y qué sellos son los que deberíamos tener información sobre y cómo comprenderlos. Después les cuento un poquito más a lo que va de esto. Ahora, quería hacer un poquito, también darles otra idea, porque creo que no solamente se trata de criticar lo que ya está en pie y lo que se está implementando, pero también de tener una visión un poquito más amplia del problema y sobre todo de las soluciones. En el ámbito de los gobiernos querer proteger al ciudadano, esto no solamente es en lo que va de alimentos y bebidas, pero en general se ha dado hace muchos años ya un desarrollo, sobre todo impulsado por Estados Unidos, de lo que se llama the policy of nudge, the nudge policy. O sea, tratar de inconscientemente dirigirnos a todos nosotros a decidirnos por el producto, el servicio, la manera de vivir que sea más saludable o menos peligrosa. Entonces se tratan de medidas que no necesariamente son leyes o reglamentos, pero que simplemente se puede tratar lo que, por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertos estados ya se hace, es que en los comedores infantiles de las escuelas, pues los productos que son más saludables son más accesibles a los niños y tienen una presentación mucho más agradable que los productos que son menos saludables, pero que siguen existiendo. Y lo que se logró en una década es, por ejemplo, verdaderamente darse cuenta que asimismo existiesen los productos uno al lado del otro, por la manera de la cual se exponen en el comedor, pues hay muchos más niños que toman la opción de comerse una manzana, una pera, un plátano, en vez de comerse otra cosa. Entonces creo que lo que quiero aquí recordarles es que verdaderamente hay toda una sistemática de muchos gobiernos que uno puede considerar mala o buena, porque al final y al cabo se trata de nuestro libre arbitrio, de lo que queremos hacer y cómo queremos llevar nuestras vidas. Pero, evidentemente, esta política del impulso puede ser una vía que es más viable que la simplemente de comenzar a prohibir uso de ciertas marcas en ciertos alimentos. Como lo pone aquí, pues es influencia de decisiones, es el cambio del contexto, o sea, se trata de facilitar y promover comportamientos saludables, es el diseño de elección. Verdaderamente ha habido estudios sobre cómo se posicionan productos para justamente que la gente se vea más, digamos, impulsada a hacer una decisión un poco más informada y saludable. El enfoque, y lo decía Maricruz antes, o sea, uno de los elementos clave en esto tiene que ser la educación. O sea, si no educamos a la gente, estamos perdidos, porque todos sabemos que en el momento que queremos comer algo rico va a ser lo que tiene azúcar y grasa. O sea, no hay que mentirse. Entonces, lo que tenemos que hacer es educar a la gente de una cierta manera para que sepa que eso puede pasar de vez en cuando, pero que no puede ser el alimento cotidiano, ni de tus niños ni de uno mismo. El último punto que quería aquí mencionar en lo que va a la política del impulso es que en la política del impulso se da mucha más colaboración entre entidades públicas y privadas, en lo que se da justamente donde tenemos diálogos que nos llevan a convivir y a encontrar soluciones que son mucho menos impactantes en nuestros derechos de propiedad intelectual, pero que además sí se ve que tienen una consecuencia positiva en lo que va de la salud, sea de niños, pero también en general del público. Bueno, entonces, ¿cómo va todo esto, no? ¿Cómo se conecta? Pues se conecta en el hecho de que tenemos entre una parte el dilema entre restricciones y promoción, y ahí tenemos que ver justamente cómo hacemos para evitar a lo que estamos viendo en Chile y en México. Es también
como lo dije justo ahora, es tratar de ser complementarios, o sea, no solamente pensar en la herramienta más, digamos, fuerte y que aún no sabemos si realmente llevará a un resultado, sino realmente llevarnos de otras maneras a una solución un poco más equilibrada. Y ese es el último punto que ven aquí, que es verdaderamente es cómo encontrar un equilibrio entre lo que queremos lograr como gobiernos en el ámbito de la salud pública, pero también como empresas. Por ejemplo, nuestra empresa tiene un commitment muy fuerte en lo que va justamente de lo que es sostenibilidad. Con sostenibilidad vienen todos los problemas que también sabemos sobre los ingredientes de los productos y creo que ahí tenemos que ir de la mano para encontrar soluciones para el futuro. Ahora, nos interesa evidentemente lo que está pasando en Latinoamérica y aquí creo que ya se mencionó, pero lo quiero recalcar una vez más, es realmente que ha habido una confusión muy fuerte, porque primeramente antes de implementar los reglamentos o leyes que se dieron, no se informó. O sea, la gente de un momento al otro se ve confrontada a ciertas cosas en empaques y no sabe cómo leerlas. Entonces, del primer momento que tú te das cuenta que hay casos, y los enseñaré después, que productos que tú creías que eran saludables y que tú comías porque querías tener una dieta saludable, se vuelven de un momento al otro el producto que lleva 3 sellos y que tú ves al lado un producto que era ya desde tu punto de vista malo y que tiene solo 2, por ejemplo. Entonces eso crea cantidad de confusión en el consumidor y es muy difícil después tomar esas decisiones sabiendo lo que uno está haciendo. Ya lo mencionó Maricruz y yo también me quedé impactada cuando estuve aquí en México visitando supermercados, hipermercados y mom and pop shops. Es que uno entra y uno tiene que buscar el producto que no tiene sello. Y entonces, y uno de los lemas de lo cual se habló mucho durante la implementación de esto aquí en México es eso: si todo tiene sello, nada tiene sello. O sea, ¿ya para qué? Porque ya uno no se toma ni el tiempo de verificar qué tipo de sello es y lo que quiere decir. Entonces, como lo decía, pues cambio de percepción de productos que ahora se da y definitivamente un gran desafío para todos los titulares de marcas aquí en Latinoamérica para saber cómo adaptarse. Y aquí también quisiera compartir algo porque tampoco creo que es cuestión de esconder o ser poco transparente. Es cierto que en ciertos países las regulaciones llevaron a empresas como la nuestra a reformular nuestros productos. Entonces, ¿qué cosa dicen los que son activistas pro salud, muchas de las ONGs que fomentan estos cambios? Dicen, pero vean, se están reformulando los productos para que sean menos dañinos, menos grasa, menos azúcar, o sea que esta ley tiene sentido. Uno podría decir, pues sí, ¿no? Pues puede ser, ¿no? Porque mira que ya van tantas empresas que reformularon sus productos, están más bajos en grasa, más bajos en lo que sea. Eso es cierto hasta un cierto punto, porque creo que siempre hay que ver el contexto histórico de la evolución de los productos alimenticios. Las reformulaciones no son una cosa que se dan solamente en base a estos reglamentos. Las reformulaciones han tenido lugar y validez durante las últimas décadas. O sea, no es solamente porque nos impone una ley que las empresas como Nestlé y otras van a pensar en cómo reformular sus productos para que sean más saludables. O sea, y eso que se dio, y tenemos ejemplos de productos que durante muchas décadas se fueron cambiando poco a poco y que hoy día son mucho más saludables, digamos, saludables entre comillas siempre digo, porque eso depende de cuánto ingieres. Pero sí se han dado sin que se implementen eso y sobre todo sin que se restrinja el uso de marcas. Entonces creo que ahí una vez más voy a lo que también dijo Maricruz, es una cuestión de dialogar entre la industria, los gobiernos, las ONG que son activistas en este sentido y hasta el consumidor, saber cómo el consumidor piensa y cómo el consumidor toma ciertas decisiones. Aquí, para la situación mexicana, les quería compartir un poquito las reacciones de los consumidores. Por un lado, tuvimos tantísimo ruido social respecto a lo que es o no es el sello, porque no se comprendía. Y al final, un desinterés por en realidad leer o sea, de manera dedicada para tratar de tomar una decisión. O sea, que al final ya no revisaban ya ni la información. A otro nivel, evidentemente, una politización del tema muy fuerte de parte del gobierno y
Por otra parte, pues en base a eso, muchos malos entendidos sobre el significado de lo que era la norma. Por parte de los consumidores sigue habiendo un gran desconocimiento de lo que es la NOM 501 y sobre lo que quiere realmente fomentar. Y por el otro vemos que evidentemente hay polarización. Aquí algunos ejemplos de confusión en México. Ya vimos al elefantito con Choco Crisp. Pero ustedes ven que los arándanos, por ejemplo, yo soy una fan de los cereales, pero los que hago en casa en la mañana, y de repente estoy confrontada que un arándano es tan malo como lo puede ser un Choco Crispy. O sea, para muchas personas muy difícil de entender y sobre todo muy difícil de tomar decisiones después de eso. Los dejo ahí, como pueden ustedes ver también el ejemplo a la mano derecha, que es que un helado tiene solamente un valor de 2 sellos y lo que es un producto que se supone es más sano, lácteo, tiene 3. O sea, ¿cómo hago yo para después explicarle a los niños o a cualquiera que tiene que tomar la decisión de compra cuál es el producto que debe ingerir y debe consumir? Ahora, se los mencioné al principio y quería recalcar esto porque, por ejemplo, aquí en México una de las cosas que se criticó mucho fue que hasta los profesionales de salud no comprendieron bien lo que estaba pasando, no se les había involucrado en el proceso de la NOM 501 y entonces había poquísima awareness, no se había en realidad hablado del tema y por lo tanto no tuvieron tampoco la información necesaria para cuando tenían que dar consultas. O sea, como que tú no sabes qué recomendar en base a lo que te están diciendo tus pacientes. Y aquí, como ven, mismo de la parte del profesional de salud, pues cuando leyeron a fondo el contenido con detenimiento, lo que pasó es que había un desencanto por muchos porque decían, bueno, al final y al cabo esto no me está ayudando en mi tarea, que es mejorar la salud. Después había 3 otros puntos, que es cuando tratan de implementarlo en las cosas que ellos quieren hacer con sus pacientes, pues hay dudas con respecto a los criterios que se seleccionaron. No queda claro hasta ahora. La preocupación, justamente, que cuál es el efecto que justamente estos sellos puedan tener, es que van a cambiar y tomar decisiones erróneas porque no entienden el sistema. Y bueno, y después, evidentemente, la molestia del hecho que no se sabe la rigidez de unos y las posturas idealistas que hay. Concluyendo ya, creo que nos queda claro a todos que tenemos que encontrar soluciones que equilibren los objetivos de salud pública y los intereses comerciales de los que son propietarios de marcas y no dejemos de lado, y creo que después podemos hablar más y Luis seguramente nos va a contar un poco más, también hasta el día de hoy yo a nivel global no he visto ningún caso que se haya dado donde haya habido una compensación. O sea, hasta ahora no se ha dado, por más que se haya discutido, no se ha dado. La importancia de la vía judicial, yo personalmente, y esa es mi opinión personal, no la opinión de la empresa, pero mi opinión personal es creo que los que deciden no pelear esta batalla, creen que porque no la pelean, porque ahí llegamos, porque ya aceptamos, porque ya implementamos, todos están contentos, todos tenemos los sellos, ya cumplimos, creen que ahí va a parar. Y yo creo que eso es, desde mi punto de vista personal, es muy erróneo. Porque lo que estamos viendo es que en países como Chile, donde ya se implementó hace algunos años, pues no hemos tenido ningún impacto en la obesidad, por ejemplo, infantil. Entonces, si con eso no llegamos al objetivo, vamos a buscar una norma más, una reglamentación más y vamos a seguir empujando para que cada vez más y más. Entonces, tenemos que, los que pensamos que es un caso serio, tenemos que tomar la vía judicial. Aquí en México hay amparos que están pendientes, que se van a decidir si todo sale bien en enero y estaremos todos pendientes para saber qué se decide ahí. Y bueno, yo creo que es realmente importante seguir hablando del tema, sobre todo ver quién está dando quién está dando las leyes, porque en muchos países lo que se da es que en realidad estas son normas que se deberían dar a nivel de ley y no al nivel de reglamentación. Y ahí todavía no queda muy claro esto. Después, la compensación, la proporcionalidad y la especificidad de las leyes. Eso está algo que yo quisiera que todos mantengamos en mente, que es algo que tenemos que seguir peleando.
Creo que lo que falta mucho, y que lo comentó también Maricruz, es que las asociaciones externas estamos haciendo evaluaciones continuas y creo que hay que seguir haciéndolo para demostrar que justamente las medidas no están cumpliendo con el objetivo. En República Dominicana, las leyes sobre la fórmula para niños ya tiene décadas y no ha cambiado en nada absolutamente en lo que va de lactancia. O sea, no se toman decisiones en base a eso. Colaboración, yo lo digo aquí muy transparentemente, en muchos países lamentablemente como industria no hemos llegado a unirnos, porque también la industria es muy variada. Entonces tenemos a partes que son pequeñas, medianas empresas, pero también tenemos a ciertas empresas que se dedican solamente, por ejemplo, a los refrescos y otras que se dedican, pues, que tienen un portafolio más variado. Es muy difícil encontrar denominadores comunes para ponerse de acuerdo, pero creo que ahí está nuestra debilidad. Es muy difícil entrar en un diálogo con un gobierno si no vamos juntos. Y yo creo que sí tenemos que seguir impulsando eso, colaborar entre todos. A mí, y seguramente a ustedes les queda muy claro, que las marcas tienen un rol súper importante en lo que va de la innovación, y yo creo que todo lo que nos restrinja en eso, indirectamente, tarde o temprano, va a tener un impacto en eso, sobre todo cuando vemos que ya estamos hablando de restricciones de publicidad y ya en ciertos países también estamos hablando de impuestos, ¿no? O sea, ya el siguiente nivel sería cómo imponer más impuestos a los productos que son menos saludables. Bueno, y con eso concluyo mi presentación. Espero haberles brindado un poco de información. Muchas gracias. Gracias, Mirta. Bueno, a mí me quedó claro lo de… O creo que quedé yo también confundida con lo del helado. Yo pensé que el helado era más dañino. Bueno, Luis, bienvenido. Y también quiero dejar una pregunta inicial, porque Luis va a hablar de un punto muy importante, y es esa visión contable o financiera, ese impacto que estas restricciones pueden tener en la empresa. Lo comentaba Mirta, que el tema de la publicidad es determinante. Entonces, mi pregunta es si efectivamente la aplicación de estas restricciones puede tener ese impacto financiero en la empresa. Claro que Bienvenido. sí. Gracias, muchas gracias. Un par de cuestiones previas, si me lo permiten. Antes que nada, dar las gracias al comité, de verdad, por la distinción. Muchas gracias. Quiero reconocer a Enrique, a mi paisano y amigo. La administración que tuvo no está, pero ahí le dicen que le mandé decir esto. Perdóname, ya te vi, paisano. Discúlpame, perdóname. De verdad, felicidades. Admirable lo que has hecho, te lo digo de corazón y como amigo. A Luis, la mejor de las suertes para lo que venga. Venga, todo un éxito. Y Mati, gracias por todo el apoyo. La segunda cosa que les quiero comentar antes es que he tenido fiebre desde ayer en la noche. Es real. Entonces, si empiezo a decir tonterías, no soy yo necesariamente, a lo mejor es el medicamento, pero espero no hacerlo. Quiero platicar del caso mexicano, sobre la restricción de marcas, pero no nada más desde la perspectiva de la propiedad intelectual, sino que quiero hacerlo también desde el punto de vista de cómo impacta en materia financiera, contable y tributaria, explicando toda una teoría que hemos desarrollado en los últimos años. La publicidad y las marcas, a través de creatividad, de mensajes convincentes, pues se ha convertido, publicidad y marcas, ese combo, se ha convertido en un factor determinante para la generación del ingreso y, en consecuencia, que impacta en los estados de resultados de las compañías. A través de la creatividad, a través de la innovación, las empresas llegaron a crear personajes marcas que incluso llegaron a sobrepasar la fama, el reconocimiento y el posicionamiento del mismo producto que anunciaban, ¿no? Aquí tenemos claros ejemplos de eso. ¿Quién puede negar el posicionamiento del panadero más grande del planeta, que es el Osito Bimbo? ¿O quién no relaciona los cereales con el tucán o con el tigre? Pero desafortunadamente, en México, por virtud de una norma oficial mexicana y modificaciones a la Ley General de Salud, se nos establecieron ciertas restricciones. Tanto el uso de personajes en los empaques como el uso de personajes en las marcas. Y además se nos impuso un sistema de etiquetado frontal, lo que se conoce como los octágonos negros,
que transmiten la información del contenido calórico y de energía de los productos. Y entonces aquí viene la primera reflexión. Si el Estado mexicano, y esto creo que lo podríamos traspolar a cualquier otra jurisdicción, si el Estado mexicano tiene las facultades constitucionales y legales para poder hacer esa restricción, así como si existen también justificaciones sanitarias para poder hacer esta restricción. Yo digo que no, y me queda claro que no todos van a compartir mi punto de vista, y creo que eso es algo bonito de vivir en un país democrático y de libre expresión, ¿no? Que cada quien puede decir lo que se le dé su gana y su punto de vista. Entonces, desde mi perspectiva, considero que no hay una justificación constitucional ni legal para que un Estado pueda hacer la restricción de las marcas. Explico por qué desde mi punto de vista. Primero, considero que hay una violación a la libertad de expresión. Me están restringiendo un mensaje que quiero mandar a mis consumidores. También considero que hay una violación a la garantía, al derecho humano de libre comercio y libertad de industria, porque no me están dejando ejercer el comercio lícito a como yo considero que es la mejor manera de ejecutarlo. También creo, y bien importante, hay un trato desigual, una violación a la garantía de equidad. ¿Por qué lo digo? La prohibición no es la publicidad en lo general, ni las marcas en lo general, sino que la prohibición está en un mercado específico, que de lo que estamos hablando son alimentos preenvasados y bebidas no alcohólicas. Entonces, nuevamente, la publicidad no está prohibida, los personajes en otros productos no están prohibidos, sino que la restricción únicamente se encamina en específico a alimentos preenvasados y bebidas no alcohólicas. Entonces, creo que es válido el razonamiento, la reflexión de que hay una violación a la garantía de igualdad, porque hay ciertas industrias que tienen menos restricciones que la nuestra para poder estar publicitando sus productos. También considero que hay violaciones a las garantías de derechos adquiridos. Todas estas marcas que veíamos hace un momento y que mis colegas abogadas también nos enseñaron, todas esas marcas fueron obtenidas y generadas bajo un ámbito de licitud, cuando estaba permitido, cuando se podían tener esas marcas. Nosotros como industria fuimos, las conseguimos, las registramos y las explotamos hasta donde se pudo. Bueno, ahora con la restricción me están eliminando ese derecho adquirido que yo obtuve de manera lícita. Hay otro tema que puede ser más cuestionable, la prelación de derechos. Las empresas también tienen derechos, los titulares de marcas tienen derechos también. Por supuesto que la población también lo tiene, pero ahí es donde viene la reflexión de la prelación de derechos. Uno está por encima de otro, uno tiene más derecho que el otro, o en un sistema de igualdad todos tenemos que estar al parejo. Entonces, creo que hay suficientes elementos para cuestionar el soporte constitucional de un Estado para poder prohibir el uso de estas marcas. Y vámonos ahora a la razón sanitaria. ¿Realmente existe una razón de salud para esta prohibición? Porque hay que decirlo con todas sus palabras. Lo que buscan estas restricciones es acabar con los gordos, así. La restricción viene atrás, acabemos con los gordos. Ser gordo no es un pecado, partamos de eso. Y ahora que se me ha desbordado la salud en los últimos años, pero hablando en serio, entiendo que hay que cuidar, hay que proteger a los sectores más desprotegidos, que es nuestra niñez, y tenemos que darles esa información, tenemos que compartirles con información veraz qué es lo que les conviene o no les conviene, pero sin dejar a un lado la conciencia social de las empresas. ¿Realmente le corresponde a las empresas educar? ¿O realmente con este sistema de prohibición de personajes se acaban los gordos? ¿O más bien es una meta que se antoja algo utópica, a lo mejor con muy buena intención, y claro que queremos una niñez sana? Yo creo que nadie aquí en la sala va a decir que está contento con niños obesos, ¿no? Pero por supuesto que no. Pero ¿realmente es la solución que se necesita? ¿Realmente esto es el camino para llegar a donde queremos? Porque pareciera, si es que le damos veracidad a esto, que las únicas causales de obesidad infantil, entonces es el consumo de estos productos, lo cual creo que es falso, ¿no? Porque entonces, ¿dónde dejamos todos estos motivos de obesidad? No son alimentos preenvasados, no son bebidas no alcohólicas, y sin embargo, claro que empujan y ayudan a que los niños no tengan la mejor salud. Entonces, por eso la restricción de los usos de marca no necesariamente
elimina el supuesto daño que pretende evitarse, ya que el producto sigue a la venta además. El producto está disponible, lo único que se está generando es una restricción del personaje, pero el producto sigue ahí. Entonces, por eso es que siento que desde el lado sanitario tampoco existe una razón real para la restricción. Ahora, en México, a través de la norma oficial mexicana 051 y demás modificaciones a la Ley General de Salud, tenemos la prohibición de usar personajes en publicidad, alimentos preenvasados y bebidas no alcohólicas, y además no podemos utilizar esos personajes en los empaques ni en publicidad, como decía. Pero además nos impusieron el sistema de información de contenido calórico, estos citados octágonos negros. La información educa. Creo que no debemos de poner en la misma pecera, en el mismo bowl, a los octágonos que a la restricción de publicidad. Yo creo que está bien los octágonos, yo creo que está bien educar al consumidor sobre el contenido, porque lo he vivido en carne propia. Mis hijos, nadie les dijo, y mis hijos empezaron a hacer una diferenciación de, papá, ese producto tiene un octágono, no tiene un octágono. Pero entonces ya es un tema educacional, es un tema educativo, en donde le das los elementos al niño para poder decidir qué le conviene y qué no le conviene. Cosa que yo creo que la restricción de la marca del personaje no lo logra. Creo que la prohibición históricamente en este país nos ha demostrado que no es necesariamente una solución. Soy mexicano y tenemos este problemita que todos ustedes conocen del narcotráfico. Ese problemita deriva de la prohibición. Nunca ningún gobierno le ha querido entrar a una regulación y verlo como un tema de salud. Y esa prohibición, ¿cuántos muertos no nos ha dejado? Y por cierto, aquí les doy un tip. Cuando hable con un mexicano y le pregunten de las series de narcos, no se siente bonito, no es algo que andemos presumiendo por el mundo. Entonces, encantado, les contestamos, pero no crean que es un icebreaker para tener una conversación. No, es la apología del delito y lo peor de lo que ha dado nuestro país, ¿no? Nuestro país es tan grande que puede dar a la persona más rica del mundo, Carlos Slim, o puede dar al delincuente más buscado, al Chapo Guzmán. Entonces, como comentario, no está padre la conversación de las narcoseries. Entonces, les decía, considero que con los octágonos negros, pues sí, ciertamente se da información a los consumidores para poder decidir qué consumen y qué no consumen. Entonces, lo siento, lo considero que es algo útil, algo correcto, no necesariamente los personajes. Y ante estas prohibiciones, ¿qué hicieron nuestras empresas mexicanas? Lo voy a dividir en tres. Uno, hubo los rebeldes. No voy a decir cuáles, no voy a decir empresas, no voy a decir nada. Hubo los rebeldes. Aquellos que fueron al juicio de amparo. El juicio de amparo en México es como un habeas corpus, en donde atacamos la constitucionalidad de cierta prohibición. Hubo empresas que fueron a este juicio de amparo. Hoy por hoy, no existe una sola sentencia de fondo en sentido negativo que declare la constitucionalidad de la prohibición. Lo que tenemos son sentencias, entre comillas, sentencias adversas, pero por cuestiones de proceso y de definitividad. ¿Por qué? Porque nuestros juzgados, nuestros magistrados dijeron, no basta la pura entrada en vigor de la norma para que vengas a pedir el amparo porque no te causa daño. No comparto el criterio, pero fue lo que se resolvió. Que no es una regulación, una norma, una ley de índole autoaplicativa, que con la pura entrada en vigor con eso nos causa daño, no, sino que los razonamientos que hicieron los juzgados son, necesitas un acto de aplicación posterior, es decir, una inspección y una sanción por parte de nuestra autoridad sanitaria, la COFEPRIS, en donde nos sancionen por tener estos elementos en nuestros empaques, en nuestra publicidad, y entonces, en contra de ese acto, en contra de esa multa, sí podemos ir a juicio de amparo. Esas son las sentencias firmes que hoy existen en nuestro país. Claro que hay sentencias que están sub iudice, procesos que están sub iudice, que están pendientes de resolución, pero hoy por hoy no hay ninguno en sentido negativo. Entonces, el primer bloque de empresas se fue por la línea rebelde de irse a los amparos. La segunda línea, claro que se decantó por el cumplimiento, ahí lo vemos en la pantalla, productos Marinela. Aquí en México fue muy famoso el gansito Marinela, incluso había un jingle que decía, recuérdame, era muy, muy famoso, muy posicionado. Pues bueno, el gansito ya no está. Y tenemos también estos casos. Por ahí leí alguna vez que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y esto fue muy creativo por parte del panadero más grande del mundo. Le dijeron al osito Bimbo,
No puedes estar en un empaque, no puedes estar publicitando el pan, ¿ok? Entonces voy a publicitar y me voy a aparecer en los empaques de las servilletas, Pétalo es una marca de servilleta nacional, en las servilletas donde envuelven los sándwiches que consumen. Ojalá que el foro me permitiera, no lo puedo decir aquí, la forma que se expresó el osito Bimbo en redes de cómo adecuó esto. O también en productos, el osito Bimbo quedó marcado en el producto como tal. No está violando la normativa porque no está en el empaque y tampoco se está publicitando. Entonces, esta creatividad fue muy enaltecida por parte de la industria, ¿no? Tratándose de Bimbo. Entonces, dicho esto, ya tenemos el contexto de la prohibición, de la restricción. Y aquí es donde viene la hipótesis que estamos sosteniendo. Hay un daño al titular de las marcas en su patrimonio. La marca, el personaje, ese registro es un activo intangible que forma parte del patrimonio de su titular. Y el deber ser, y aquí sí es muy importante, una cosa es el deber ser y otra cosa es la realidad. Pero el deber ser es registrar ese activo intangible como parte de la contabilidad de la titular y expresarle un valor. A ese activo intangible originalmente se le expresa un valor de creación, que poniéndolo medio chato es todo aquello que invertiste, todo aquello que tuviste que erogar para conseguir la marca. El publicista, la agencia de publicidad, o si lo hiciste in-house, a través de los sueldos y los gastos por el registro. Ese es nuestro primer valor inicial, un valor N. Ese valor N queda registrado en mi contabilidad inicialmente. El tiempo pasa y la marca empieza a ser exitosa. La marca, el personaje, empieza a tener impacto en las ventas de la compañía y entonces la marca personaje se va capitalizando e incrementa su valor. Otra vez, el deber ser, yo en mi contabilidad, lo que era el valor expresado N, ahora es N más 1, N más 2, sucesivamente hasta NK. K lo exponemos así cuando es potencial. El personaje se llega a posicionar tanto que es un activo más valioso, ese activo intangible, que cualquier recurso material que pueda tener la compañía. Por ahí lo dice, ¿no? Si no fuera por estas hermosas marcas, pues nada más estarían vendiendo agua negra con azúcar. Pero cuando le pones estas dos fabulosas marcas, haces uno de los dos productos más deseables del planeta, ¿no? Entonces, nuestra marca, nuestro personaje, va adquiriendo mayor valor y se tiene que registrar en esa contabilidad. Entonces, aquello que originalmente valía N y que hoy vale N más 500,000, pues claro que hay un incremento de la riqueza, un incremento en el patrimonio del titular. ¿Cómo se expresan esos valores? La legislación fiscal tiene métodos de evaluación aceptados. Caso mexicano, en México hay dos profesionistas que pueden hacer una evaluación para efectos tributarios. Uno es un contador certificado para el Servicio de Administración Tributaria y otros son los corredores públicos. Existen varios métodos de evaluación autorizados y ese valor nuevamente se sigue reexpresando en la contabilidad de la compañía. Pero viene la prohibición. Y cuando viene la prohibición, ese activo que vale en la contabilidad N 500,000 K, pues de un día para otro, por un plumazo legislativo o por un plumazo normativo, se vuelve inservible. Entonces, aquello que era muy valioso, al convertirse en inservible, pues ya no vale nada. Porque por más posicionada que esté la marca, si no puede cumplir el fin para el cual fue creada, si el osito Bimbo no puede andar vendiendo pan, pues claro que pierde su valor. Si el gansito no puede estar en los gansitos Marina, pues ¿de qué sirve? ¿De qué me sirve tener ese gansito? Entonces, ese valor que tenía la marca, derivado de la reforma, derivado de la restricción, pues pierde completamente su valor y claro que hay un detrimento en el patrimonio del titular, causándole un impacto tributario. ¿Por qué digo que un impacto tributario? Porque esa marca que tenía cierto valor, si yo daba una licencia por esa marca, pues yo podía cobrar una regalía importante. O si yo vendía esa marca a un tercero, esa marca tenía un valor alto que yo podía tener como ganancia. Hoy ya no. La marca se vuelve cero. Y entonces viene la reflexión. ¿Y los estados qué han hecho para compensarnos ese daño patrimonial y ese daño tributario que estamos teniendo? La realidad es que nada. Ninguna de las jurisdicciones en nuestra región ha tenido la intención o la creatividad para poder dar una compensación a los titulares de marca que han perdido su valor.
Y nuestra propuesta es clara, sencilla, fácil, muy cuestionable. Y la primera es una aplicación equiparada a la pérdida fiscal. Yo tenía mi activo intangible que valía $1 millón. Ya no tengo ese activo intangible que vale $1 millón. Entonces, fiscal, tributariamente, reconócemelo como una pérdida que tuve, una pérdida fiscal que puedo disminuirla a cargo del impuesto sobre la renta, el impuesto al ingreso que tengo. Ningún país lo ha hecho. Pero otra vez viene la pregunta, ¿y qué acaso los titulares de marcas que sufrieron este daño no tienen el derecho de pedir a sus legisladores soluciones creativas de compensación? ¿Por qué nunca se ha explorado? Y la segunda es una reclamación patrimonial del Estado, que le reconozco la autoría a Enrique. Es una reclamación patrimonial del Estado que no voy a ahondar mucho porque no es idea mía, en donde le pides al Estado que te reconozca ese daño a través de una figura litigiosa. Entonces, para acabar mi punto es, el daño es real. El daño hoy por hoy existe y no existe ninguna manera ni idea para compensar. Creo que una forma real que además no le representa una salida de dinero al Estado es reconociéndolo como pérdida fiscal, para poder disminuir ese valor que perdí de las marcas, poder disminuirlo de mi impuesto a cargo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, tenemos todavía minutos si quieren alguna pregunta, si quieren realizar alguna pregunta al panel. Enrique. Micrófono. Buenas tardes, muchísimas gracias, felicidades por el panel. Voy en particular con Luis en la parte fiscal. Yo también concuerdo con la teoría de la pérdida fiscal. Técnicamente te haría una pregunta. Para poderla aplicar, ¿tendrías que haber tenido el valor de esa marca clasificado o determinado antes de la legislación? Sí, forzosamente. Primero, para poder darle un valor que a su vez va a ser lo que vas a deducir como parte de la pérdida fiscal, pues tenemos que darle ese valor. ¿Cuál es la forma de cuantificarlo? Habiéndolo expresado en libros, habiéndolo expresado en la contabilidad, con una evaluación de las generalmente reconocidas, con uno de los métodos de evaluación. Entonces, contestando tu pregunta es sí. Yo creo que para que esto en algún momento vuele, la empresa, el titular de la marca, tuvo que tener registrada con valor expresado y monetizado el intangible que ha perdido su utilidad. Porque ahí lo que me llama la atención es que me voy a la práctica mexicana. La mayor parte de las empresas, y me voy medianas empresas, pymes en particular, difícilmente tienen estas actividades llevadas a cabo. Pero yo no creo, y yo creo que ahí habría que jugar con la figura, porque al final de cuentas, a través de las utilidades, ganancias con el tiempo, podrías demostrar un detrimento que tuviste con la aplicación de esta ley. Técnicamente concuerdo 100% contigo. Yo creo que lo ideal y lo correcto es haberla tenido y de ahí la vas demeritando o la vas depreciando. Pero yo creo que había que jugar o explorar una figura en la cual podríamos meter a través de estudios contables de los últimos 5 años, vamos a los 5 años, o bueno, si queremos ser más ambiciosos, 10, y ir jugando con el valor, porque hoy por hoy todavía tenemos clientes que ni siquiera la parte de propiedad intelectual lo tienen en la constitutiva. Entonces claro, ahí se vuelve muy complicado, ¿no? Claro, claro. Sí, creo que sí puede haber una evaluación retroactiva, ¿no? Porque al final del día tienes el histórico contable de cómo impactó el intangible en las ventas. Creo que sí se podría. Creo que lo ideal es haber expresado el valor. Coincido que las pymes, que las pequeñas, va a ser muy complicado que lo tengan, pero si tenemos marcas grandes en donde por estrategias fiscales se concedieron licencias por ese uso intangible, por el estudio de precios de transferencia, entonces vas a tener la evaluación. Entonces las marcas grandes seguramente lo van a poder cumplir el requisito. Gracias, Luis. A ti, gracias. Mirta, ¿tiene un comentario? Sí, yo tengo un comentario porque todo lo que es fiscal siempre puede también salir mal, ¿eh? Porque cuando nosotros definimos un valor, y si ese valor porque pensamos ir a pelear con el gobierno que nos devuelva algo, tenemos que tener en mente que ese también es un valor que va a ser utilizado para revisar nuestras cuentas fiscales de los años anteriores. Y mayormente sucede mucho y sobre todo en compañías multinacionales, donde las marcas no son de titular local, pero sino de un titular extranjero,
que entras en problemas sumamente complicados en lo que va de ponerse de acuerdo entre gobierno y gobierno de cuál es la tasación de ese intangible. O sea, la idea me encanta. Creo que para multinacionales que son justamente las que son propietarias de esas grandes marcas, hay que tener mucho cuidado en el momento de uno decidir irse por ahí y decir cuál es el valor. Porque si ese valor no fue el que siempre tuvo o que siempre se le dio en cierto país, creo que podemos también ahí meternos en problemas más complejos que seguramente se pueden resolver, ¿no? Pero que yo creo que hay que tener mucho cuidado al momento de comenzar a tener una estrategia que vaya dirigida a ese ángulo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Te lo paso. Gracias. Una pregunta para todos, meramente conceptual. ¿Cómo se puede decir que el etiquetado que muestran es una restricción al uso de marca? Porque, a ver, entiendo que el personaje, por ejemplo, quitar un personaje, esa en estricto sentido sí es una restricción al uso de una marca o de una obra. Pero el etiquetado que muestran en realidad no. Y entiendo también en el caso de plain packaging, por ejemplo, en tabaco, que una cajetilla negra completamente también es una restricción al uso de marca. ¿Cuál es el argumento para decir que el etiquetado en sí está restringiendo el uso de una marca? Y segundo, bueno, dicen, hay casos de Nestlé en la Suprema Corte de Justicia actualmente en México. ¿Cuáles son los argumentos, en 3 puntos muy breves, que están haciendo valer? Si quieres le contesto lo de… Ajá. Se considera que los rectángulos sanitarios que dicen exceso de azúcar, eso son una restricción al uso de marca porque todos los diseños de los empaques muchas veces son marcas también y cada vez van poniendo y restringiendo más el diseño para tener que agregar los sellos de seguridad. Entonces, lo que primero que se ve en el empaque no es la marca y la distinción del producto, sino va a ser estos sellos de seguridad. Perdón, Coca, y ahí déjame nada más sumarle a esto. No nada más es el sello, sino de que dependiendo el producto y el tamaño del producto, a veces ya no tienes espacio ni para la marca, por las propias dimensiones. Entonces, lo único que ves, está bien, no es tan drástico como una cajetilla de cigarros, pero sí ya no tienes espacio para poner absolutamente nada en las distintas versiones de las marcas, ¿no? Totalmente, que son buenísimos. Mirta. En lo que va de la segunda pregunta, si bien recuerdo, preguntaban sobre el amparo que está pendiente en la Corte Suprema aquí en México. Quisiera aclarar que Nestlé, el amparo va solamente y exclusivamente a lo que es el ángulo de propiedad intelectual. O sea, no entramos en todo el resto de la discusión, que sé que los 3 amparos ahora que están pendientes, que van a salir primero, son mucho más amplios. En lo que va de Nestlé solamente vamos hasta a lo que es la propiedad intelectual. Y ahí los argumentos son, y ya se mencionaron antes, o sea, es que verdaderamente la ley se dio como se debió dar. O sea, ese tiene que ser el Congreso o el Congreso que delega, proporcionalidad, compensación, y bueno, y el hecho que está justamente restringiendo el uso de la marca. O sea, straight to the point, solamente IP. Gracias. Bueno, quiero darle las gracias. Una última pregunta por el tiempo. Gracias. Buenas tardes. Ajá, buenas tardes. Yo realmente lo que quería hacer era un comentario y quizás los ponentes puedan emitir una opinión. Porque en este caso no solo se trata, es decir, lo que están explicando me trae a la memoria que también, es decir, otros países, en este caso me quiero referir que recientemente en el campo de las bebidas espirituosas, el país Irlanda, por ejemplo, presentó en la Organización Mundial del Comercio un proyecto de ley que iban a implementar precisamente con estos etiquetados, que no es que prohíban el uso de la marca, pero sí afectan la función de las marcas, porque las marcas indican al consumidor calidad, toda una serie de elementos, y sin embargo cuando usted, donde mismo pone la marca, después pone unos carteles que dice que le provoca un cáncer mortal inmediato
cuando consume el producto, pues entonces la situación es bien difícil. Cuando se llevó el tema de la propiedad intelectual a la Organización Mundial del Comercio, la explicación básica era fortalecer la propiedad intelectual y así eliminar las barreras no arancelarias al comercio. Sin embargo, ahora con estas presentaciones y estas normas, pues sin dudas sí se está afectando el uso de la propiedad intelectual. En este caso en particular, nosotros lo hemos denunciado y bueno, mi país en particular, por la vía de la Organización Mundial del Comercio, del Ministerio de Comercio Exterior, etcétera, hizo sus comentarios, sus observaciones a la propuesta de la ley, pero la ley salió de inmediato. Sin duda restringe el territorio, en este caso nosotros somos de los titulares que en ese territorio no somos nacionales, somos titulares extranjeros y a donde exportamos los productos. Y bueno, es un territorio que prácticamente se quedará bastante afectado en que los productos lleguen allí. Porque, como se comentaba aquí, la etiqueta de los productos hay que modificarlas y modificarlas sustancialmente para poder. Otros países han hecho algunas normas parecidas, pero bueno, han admitido otros signos que ya se venían poniendo en los productos en cuanto, por ejemplo, a la afectación a las embarazadas, etcétera. Entonces ahí hay una situación de las organizaciones de salud, la Organización Mundial de la Salud y estas otras normas que al final no se demuestra realmente con números y con resultados, como decían las ponentes, cuando decían que no habían resultados tales como que disminuyera la obesidad en los niños, etcétera. Entonces igualmente estamos a favor, lógicamente, de la salud, pero, bueno, ¿dónde están esos datos que dice que la ingestión de bebidas alcohólicas normalmente, es decir, no un alcoholismo, provoca de inmediato un cáncer mortal? Entonces, lo que quería llamar la atención es sobre eso, que no se trata solo, y bueno, muy bien lo que han planteado, pero que hay varios países que están en esta línea, también con el tabaco, como ya se ha dicho, pero además cuando lo llevan a la Organización Mundial del Comercio, pues se va haciendo después extensivo al resto de los territorios. Y pienso que sí, que efectivamente afecta a las marcas, afecta a la función de las marcas, y es una afectación a la propiedad intelectual y un poco a lo que fundamentó llevar el Acuerdo TRIPS, la adopción del Acuerdo TRIPS en la Organización Mundial del Comercio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por haber asistido hoy a este panel. Los invitamos ahora a un coffee break hasta las 4:05. A las 4:05 vamos a hacer la entrega de premios del Mood Court.